Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más, nos encontramos para compartir nuestra lectura diaria en esta serie de reflexiones que estamos compartiendo. Esta es la número 34 ya, para la gloria del Señor. Ahora, bajo el tema de los textos que vamos a ver, renovación, rechazo y humillación. Esas tres palabras que podemos preguntarnos qué tienen que ver en común. Bueno, la verdad es que todos los creyentes hemos sido renovados. La Escritura dice que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu, y esta renovación genera rechazo. El mundo ama lo que es suyo, dice Juan. Nosotros no somos del mundo. Por eso dijo Cristo, el mundo nos aborrece, porque no le pertenecemos. Y eso entonces trae debilidad, dificultad, humillación. Podemos decirlo de esa manera. La humildad es la principal característica del creyente, o debe serla, y esta se logra a través de un proceso de transformación en la que Dios utiliza muchos factores para transformar nuestro carácter. Y eso es lo que vamos a ver en los textos en el día de hoy. Génesis 35 y 36 nos muestra un cuadro completo y un contraste entre Jacob y Esaú. En el capítulo 35, Dios se le vuelve a aparecer en Siquem y le llama, luego de lo que pasó con Dina, le llama a renovar su devoción y su pacto con Dios como pueblo. Que suba una vez más a Betel, donde había hecho aquella promesa, había ungido aquella estela cuando huía de Esaú. Y Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él que quitaran los dioses ajenos, la idolatría que ya había comenzado a entrar entre ellos. Recordar que se habían llevado secuestrado todo un pueblo al que habían masacrado. Y recordar que Raquel tenía todavía los ídolos de Labán. Y Jacob les manda a quitar los ídolos de en medio de ellos, a mudar, a cambiar sus vestidos, a purificarse y subir a Betel para hacer allí un altar a Dios. El Dios que me respondió en el día de mi angustia, dice Jacob, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y cuando ellos salieron, la preocupación de Jacob era que el resto de los cananeos se levantaran contra ellos, por lo que habían hecho sus hijos con la ciudad de Siquem, pero el terror de Dios estuvo sobre las ciudades de los alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegados a Betel, allí edificó un altar y allí murió Débora, la nana, por así decirlo, de su madre Rebeca. Y Dios otra vez se le apareció, una vez más le confirma sus promesas, el cambio de nombre que había obtenido a Israel. Y Dios también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso. Crece y multiplícate. Eso es una bendición, la misma que se repite una y otra vez, literalmente, fructificad y multiplicaos. Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. Es una bendición en la descendencia. Una nación, hablando de la nación física de Israel, y un conjunto, un cajal, literalmente aquí la palabra, una congregación, una iglesia de naciones procederán de ti.
Esta es la promesa de la incorporación de los gentiles a través de la fe. Y reyes saldrán de tus lomos, la línea de David totalmente. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, su simiente, que es Cristo. Después de ti daré la tierra. Y se fue Dios del lugar en donde estaba. Ese pueblo había sido renovado, quitando los ídolos, mudando sus vestiduras, y ahora Dios renueva con Jacob y con su familia las promesas de su pacto. Y Jacob volvió a erigir una señal, una piedra en aquel lugar donde Dios se le había aparecido. Tiempo después, Raquel muere dando a luz a Benjamín, el último hijo de Jacob, y se nos mencionan todos los hijos que tuvo los 12 patriarcas. Igualmente después, Isaac, su padre, muere, pero Jacob queda definitivamente como el heredero de las promesas de Dios, pero en el tiempo del Señor. Aquí se nos muestra en el capítulo 36 cómo Esaú se multiplica, cómo sus hijos llegan a mezclarse con los del monte Seir y cómo logran tener una nación y llegaron a ser un reino según el versículo 31 antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel. O sea, Edom llegó a ser una nación grande y poderosa, y los descendientes de Esaú llegaron a ser poderosos en la tierra, estos hombres que habían sido desechados por Dios. Esaú, que había sido desechado por Dios para no recibir la herencia y la bendición, llegó a ser una nación poderosa. Llegó a tener reyes mientras todavía no había reinado nadie en Israel. Mientras Israel se encontraba en la esclavitud en Egipto, mientras estaban en debilidad y en dificultad, ya Edom había llegado a ser una gran nación. Así muchas veces los soberbios llegan a prosperar y los impíos, mientras que los justos deben esperar pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Y eso lo vemos en el siguiente ejemplo, Job capítulo 2. Vemos que una vez más se desarrolla una escena en los cielos, donde otra vez los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, y Satanás, como infiltrado, vino también entre ellos. Satanás es puesto aparte porque con su caída él dejó de ser hijo de Dios, como eran los ángeles fieles por creación, hijos de Dios por creación. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde vienen? Una vez más ocurre esta conversación. Satanás se vanagloria de tener el control de la tierra, tener a la humanidad sometida bajo la muerte y el pecado. Y una vez más Dios pone a consideración a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. ¿Podrá decir Dios esto mismo de nosotros? ¿Podrá decirlo? Y, amados hermanos, ciertamente que sí, por cuanto estamos en Cristo. Cristo fue un varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, y todos aquellos que estamos unidos a Cristo por la fe somos ya hijos de Dios. Y sin embargo, también nosotros tenemos un deber personal de ser fieles y de imitar a Cristo. Entonces, Satanás le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y Jehová dijo: Él está
en tu mano, mas guarda su vida. No dejes que él quiera suicidarse, no le quites su vida. Satanás tiene un límite en las manos de Dios. Dios lo controla y lo usa por su sabiduría y por su gracia, para el bien de su pueblo, para el bien de sus hijos. Satanás quería destruir a Job. Dios quería fortalecer el espíritu de Job. Dios quería bendecirlo, quería purificarlo. Por eso Job fue despojado de todo lo que podía distraerle en este mundo, de todo lo que podía hallar satisfacción, sentido y propósito. Y fue entregado a la humillación más profunda, con excepción de la de nuestro Señor, para que en su humillación aprendiera a conocer a Dios. Salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza, y Job tomaba un ladrillo, un tiesto para rascarse. Imagínense cómo se había dejado la piel, el daño que había hecho y la comezón tan profunda. Debía rascarse con un ladrillo. Hay que tener presente estas escenas. Y estaba sentado en medio de cenizas, en medio de una humillación. Las cenizas era como un objeto de humillación. Su mujer, que también sufrió todo lo que Job había sufrido, queriendo lo mejor para él y deseando que él descansase de todo eso, pero es usada como un instrumento de tentación para que Job maldiciera a Dios y se muriera en ese momento, porque la paga por la blasfemia sería la muerte. Pero ella está queriendo, debemos pensarlo así desde su intención, está queriendo que Job descanse. Pero Job le respondió, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, impías, necias. Has hablado, recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. De Dios también viene el mal, la disciplina, la prueba, las dificultades. En todo esto, dice el autor, no pecó Job con sus labios. Y entonces nos presenta la historia de tres amigos, Elifaz, Zofar y Bildad. Elifaz y Bildad son descendientes de Abraham por la vía de Esaú y Setura. Y luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, se pusieron de acuerdo para venir a consolarle, pero cuando lo vieron, terminaron consternados porque no le conocieron y lloraron a gritos, cada uno rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza. Eso es una acción hebrea de profunda humillación. Y se sentaron con él 7 días sin decir palabra alguna, porque veían que su dolor era muy grande. Este texto nos muestra el cuadro de la profunda humillación y el gran dolor en el que fue sometido Job y nos prepara para lo que han de ser los diálogos que continúan. En Marcos capítulo 6 vemos otra vez el mismo modelo. Renovación, rechazo y humillación. Cristo nuestro Señor, aquel que es Dios encarnado, es rechazado por su propio pueblo, por su propia ciudad de Nazaret. No hay profeta sin honra en su propia tierra. Nosotros usamos ese refrán para decir que nos cuesta compartirle el evangelio a nuestra familia porque conocen nuestras faltas, conocen de nuestras debilidades, pero Jesús no tenía ninguna falta ni ninguna debilidad, no tenía pecado. Su propia ciudad podía dar testimonio de que él nunca había pecado, de que era cierto todo aquello que decía, y sin embargo la dureza de su corazón fue tal que lo rechazaron. Y estaba asombrado, versículo 6, por la incredulidad de ellos. Él entonces envía a sus 12, a pesar de la incredulidad de su propia tierra,
comienza a enviar a los apóstoles de dos en dos a predicar y les da algunas indicaciones de lo que ha de hacer y una advertencia para aquellos que lo rechacen. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Wow! Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esa era la esencia de su predicación. Llamaban a los hombres al arrepentimiento, a la humillación delante de Dios, a renovarse delante de Dios. Y luego nos menciona a partir del verso 14 cómo la fama de Jesús comienza a crecer, llega al palacio del rey Herodes y él cree que Cristo hacía todos esos milagros porque era Juan el Bautista resucitado. Y nos cuenta la historia de cómo una conspiración del palacio por el profundo odio que Herodías tenía hacia él, instrumentando a su hija, que la tradición llama Salomé, terminaron causando que Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, precursor de la venida de Cristo, un hombre con el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, que fue fiel denunciando el pecado, la maldad y la perversión de los Herodes, fue decapitado en la cárcel, fue humillado, fue rechazado el profeta de la misma manera que había sido rechazado Cristo. Y a partir del verso 30 hasta el verso 52, el escritor se encarga de rebatir esa opinión de Herodes respecto a de dónde operaban en Cristo esos poderes. Cristo hacía todos esos milagros porque Él era el Dios hecho hombre y a quien el pueblo había rechazado era a su propio Dios, del que tanto se decían alabar y reconocer. Lo habían rechazado. Cristo nuestro Señor fue rechazado. Alimentó a 5,000 hombres, un total de probablemente 15,000 personas, con solo unos pocos panes y peces. Es Él el que multiplica, es Él el proveedor, Él es el creador. Y luego anduvo sobre el mar. Anduvo sobre el mar porque Él tiene el poder. Él es aquel creador que en el principio se movía sobre las aguas. Él es el Dios encarnado, quien tiene autoridad. Estaba instruyendo a sus discípulos para que le conocieran verdaderamente y les dice, tened ánimo, yo soy nombre divino, no temáis. Y subió a la barca y enseguida se calmó el viento, dice el verso 51. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y el texto dice, porque todavía no habían entendido lo de los panes. Sus corazones estaban endurecidos. Sus corazones también estaban endurecidos. Ellos tampoco conocían del todo quién era el Señor, pero Cristo en su gracia los había recibido a ellos como sus discípulos y estaba tratando con el corazón de ellos para fortalecerles, para transformarles en aquellos que iban a ser. Y finalmente en Romanos, capítulo 6, vemos cómo se muestra, cómo se empatan todas estas ideas de la renovación, el rechazo y la humillación. Pablo comienza a argumentar a partir de lo que había dicho en el capítulo anterior, que si cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, eso nos puede llevar a justificar para decir entonces que ahora en Cristo debemos continuar en el pecado, debemos continuar viviendo en la maldad y en la corrupción con tal de que el poder de Dios se siga mostrando grande, para que la gracia abunde. Dice Pablo, de ningún modo.
Usar la gracia como una razón para el libertinaje, como una cobertura para el pecado, es una corrupción de lo que es la gracia. En el verso 15 vuelve a repetir la misma idea. De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en él, y hemos muerto al pecado por cuanto nos identificamos con Cristo Jesús por medio del acto del bautismo. Cristo Jesús murió en la cruz por los pecados. Él derramó su sangre en pago por el pecado. Él fue sepultado y él resucitó de entre los muertos para vivir una vida nueva para la gloria de Dios. Y de la misma manera también nosotros estábamos en Cristo. A partir del versículo 5 y 6, dice Pablo, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de no servir más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Nosotros estábamos en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Somos su cuerpo. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él en novedad de vida. Y ahora, en el tiempo, en nuestra época, en nuestras circunstancias, nos hemos identificado con Él de esa manera a través del bautismo. El que entra a las aguas del bautismo no es el mismo que sale, es un compromiso de vivir en una vida nueva delante de Dios, es un compromiso de renunciar a todo aquello que dejamos atrás para seguir a Cristo. Que el viejo hombre es sepultado y nace un nuevo hombre comprometido con la obediencia a Dios. Por eso ya no debe reinar el pecado en nuestros cuerpos, sino que nuestros miembros deben servir a la justicia. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Y así debemos obedecerle. Debemos obedecer a la obediencia para justicia, lo mismo que antes éramos esclavos del pecado para la muerte. Ahora hemos sido libertados del pecado por Cristo Jesús y vinimos a ser siervos de la justicia, dice el verso 18. Por eso debemos presentar nuestros miembros para servir a la justicia, para vivir de una manera agradable delante de Dios, en una novedad de vida, en una novedad de vida. Ahora, concluye el verso 22, que hemos sido libertados del pecado, como Jacob simbólicamente lo hace al quitar los ídolos, al renovar sus vestidos. Hemos sido libertados del pecado, convertidos en siervos de Dios por medio de Cristo Jesús. Estamos unidos perfectamente a Cristo. Como habíamos hablado respecto a Job, hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios. Tenemos como el fruto, como el resultado de nuestro servicio, como la evidencia, la santificación y como propósito, la vida eterna. Ya que la paga del pecado es la muerte. Aquí el contraste que se viene haciendo en estos textos. La paga del pecado, de aquello que merecía nuestra vieja naturaleza y el deleite en las cosas temporales, es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna es un hombre, la vida eterna es Dios, el Dios hecho hombre. La vida eterna se encuentra en un lugar, la vida plena, la comunión con Dios, el perdón perfecto, la libertad se encuentra en un lugar, y ese lugar es Cristo Jesús, nuestro Señor de la gloria. Oh amados hermanos, por Cristo Jesús, nosotros hemos sido renovados para seguir sus pisadas, andando en humildad,
delante de Él, aunque este mundo nos rechace. Que el Señor les bendiga.